tratar el reverendo padre José Luis Ortiz Sedano. Ya él dirá quién es, él se presentará. Que va, precisamente viene el tema ahora, no lo hicimos por eso, son los atributos de María en función de su maternidad divina. Como hay una controversia ahora de que se quitó, está bien, que el padre también se va a aclarar un poco y va a hablar de lo que María es en función de su maternidad divina. María es lo que es porque es madre de Cristo. Es la persona más cerca de la Santísima Trinidad, es de la familia de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después está María. María es de la familia de Dios. Entonces eso es algo demasiado grande para uno perderse en eso. Después de María no hay ninguna criatura, óigame, ni en el cielo ni en la tierra, que sea más grande que María. Ni los ángeles son más grandes que María. Porque la madre de Cristo es la madre de Dios. Y los ángeles no son la madre de Cristo, sino ella. Tenemos que tener eso claro, ¿eh? Venga, padre. Él sabe muy bien esos debates que tuvimos en clase. Que a mí al grupo de ustedes fui yo que le di Mariología. Sí, claro. Le di Mariología, escatología. Miren. Está muy mejor, gracias. Hay un tratado dentro de la teología que le dicen Mariología, que es el estudio teológico sobre el papel de la Virgen María. Pero hay muchos teólogos, entre esos yo, pichón de teólogo, que dicen que no existe una Mariología, que no debiera, incluso ya algunas universidades le están quitando como una asignatura independiente. ¿Por qué? Porque todo lo que se predica sobre la Virgen María, las prerrogativas que ella tiene, entran dentro del misterio de Cristo. Por tanto, a María no se puede, y en eso comparto, verla como un tratado ajeno de la cristología. Son temas de la cristología. Entonces, lo que están haciendo algunas universidades católicas es que la están sacando como una asignatura aparte. Y los temas la están introduciendo en cristología. Ejemplo, el tema de la maternidad divina, el de la virginidad perpetua, ese tema lo tratan en la encarnación, en el misterio de la encarnación. El tema de la asunción de la Virgen lo tratan en escatología. La escatología cristiana, lo que esperamos los cristianos, el cielo, que vamos a ver qué significa ese dogma ahorita. Y el tema de la Inmaculada Concepción dentro del Tratado de la Gracia. ¿Entiendes? En tema del culto a la Virgen, verla dentro de la liturgia, el aspecto de la Virgen y los santos. Entonces, vista desde ese punto, entonces lógico, no hay una Mariología, porque no puede entender a María desvinculada del misterio de Cristo. Porque, y ahí va la primera máxima. Yo voy a tratar de darle unas máximas teológicas que nos van a permitir a comprender el misterio de la Virgen. Y a partir de ahí darle unas pinceladas. Entonces, la primera máxima que es, todo lo que María es, todo lo que ella tiene, todo lo que Dios obró en ella, es porque Dios la eligió para que sea la madre de su Hijo. Porque ella es madre de Dios, Dios la creó sin pecado original. Porque es la madre de su Hijo, se la llevó para el cielo. Porque la madre del Hijo fue la siempre virgen. O sea, todo lo que ella es, a la hora de abordar el misterio de la Virgen, es porque ella es la madre de Jesús, al que nosotros proclamamos como el Hijo único de Dios, igual al Padre. Entonces, esa es la primera. O sea, a la hora de abordar la Virgen, todo lo que se predique sobre la Virgen tiene que enlazar con el misterio de que ella es la madre de Dios. Por eso una predicación sobre la Virgen que no logre conectar ese punto se quedó en el aire. Segunda idea. Y yo recuerdo, en base a la primera idea, yo recuerdo que yo era seminarista, yo soy de Baní. Nací, me crié en un barrio, yo tiguería en el barrio antes, pero no mucho, ya a los 16 entré al seminario, no me dio mucho tiempo, pero me sé la dinámica del barrio. Porque todavía yo voy a sentarme en la esquina del barrio a saber los chismes del barrio. No me puedo desconectar.
Y yo recuerdo que yo era seminarista y un día me levanté salí como a las 9:00 por ahí a comprar unos panes. Y encontré un revolú en ese colmado. Porque la del colmado que se llama Nidia, me quiere muchísimo. Y la mamá de ella, que ya en gloria esté, Álida, la mamá era católica, ella estaba media evangélica. Y entonces, encuentro yo una discusión. Cuando Álida me ve, fue como que vio el cielo abierto. José Luis, ven, sálvame de esta. Mira esta mujer, lo que me está diciendo, que María es una mujer cualquiera. Que María es una mujer... ¿Y qué es lo que te está diciendo ella? La doña vio en mí la tabla. Y digo, yo la escucho. No, que María es una mujer cualquiera, como tú, como yo. Ok, vamos a ver, Nidia. Y ella tiene un solo hijo, que se llama Heriberto. Y el esposo, digo yo, vamos a ver, Nidia. ¿De quién es hijo Heriberto? ¿Cómo que de quién? ¿De Loli? Digo yo, tú que eres una mujer, ¿le pariste un hijo a quién? A Loli. Entonces, si tú quieres decir que María y tú son iguales en cuanto que son humanas, totalmente de acuerdo. Pero resulta que María le parió un hijo a Dios. La preñó el Espíritu Santo y le parió un hijo a Dios. El día que a ti te preñe el Espíritu Santo y tú le paras un hijo a Dios, tú y María van a ser igualitos. Mientras tanto, eso nada más sucedió una sola vez y no va a suceder en más nadie. Entonces, en ese sentido, María es diferente a todas las mujeres, porque Dios le dio algo, hizo en ella algo que nada más lo hizo en ella y no lo va a hacer ninguna. Entonces, en ese sentido, tú y María no son igualistas. Cuando tú le paras un hijo a Dios, entonces tú vas a ser igual que ella. Mientras tanto, bájate. Dame mis panes y me fui. Ella me quiere un montón, Nidia, donde me ve su mamá, murió, me quería muchísimo. Y ella sigue media evangélica, pero su gran amigo y su amor soy yo. Porque me conoce desde muchacho. Y donde nos vemos, nos paramos y nos abrazamos, nos besamos y todo. Entonces, esto es importante. María es lo que es. Y por su maternidad divina, por ser la madre del Hijo de Dios, Dios estableció con ella un vínculo único e irrepetible y eterno. O sea, María tiene un vínculo con Dios que no lo tiene ninguna criatura, ni del cielo ni de la tierra. ¿Cómo ustedes dicen eso? Cuando rezamos, a mí me encanta, la parroquia que yo estoy ahora, ahí hay muchas tradiciones, porque ahí el catolicismo desde esa parte de Jaina, la parte norte, que es la parte de la pared, el carril, ese es el Jaina histórico. Sí. Acá abajo de Jaina, donde está el pueblo, eso lo inventó Trujillo. Sí. Pero el Jaina histórico es aquí a la orilla del río. El carril, la pared, que tiene sus iglesias, ahí se celebra. Todos esos viejos todavía recuerdan la misa en latín, sus altares y todas sus cosas. Y para los días de la Virgen tocan unas salves preciosas, hasta en latín. Yo me la estoy gozando por ahí. Y ellos lo cantan, lo que es esta jaculatoria que le hacemos a la Virgen. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Dios te salve María, Madre de Dios. Dios te salve María. Dios te salve María, templo y sagrario. Y Dios te salve María, concebida. A veces nosotros rezamos eso y no somos conscientes que nosotros lo que estamos rezando ahí es la prerrogativa de la Virgen, lo que la convierte a ella en un ser único e irrepetible, porque es el vínculo que ella tiene con Dios. Es la hija de Dios Padre, pero Dios la creó a ella como la nueva Eva. Por eso es la sin pecado original. ¿Cómo Dios creó a Eva? Entonces, ¿cómo Dios creó a María? Por eso es que hablamos de que María es la nueva Eva.
Así como Eva, que fue madre de una humanidad pecadora, María, al conservarse sin pecado, es madre de una humanidad nacida a la gracia en el Verbo. Entonces, la creación de María es diferente a la de nosotros. Y eso es un católico tiene que tenerlo claro. Después ahorita veamos eso. Segunda idea, ella es, ¿qué gracia le dio? La madre del Verbo, del Hijo. La esposa. Usted nos ha puesto, ¿cuáles son los vínculos más estrechos que existen entre las personas? ¿Cuáles son? Hijo y padre, y esposo y esposa. Y en el misterio de la Trinidad, ¿quién es María? ¿La esposa de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y la madre de quién? Del Hijo. Entonces, los vínculos más estrechos que puede haber entre Dios y la criatura, ese vínculo está establecido solo con María. Es un vínculo peculiar. Cuando tú y yo le rezamos a la Virgen, ¿qué le decimos? No, le rezamos de cualquier manera, Virgen, Madre, ayúdame, qué sé yo qué. ¿Y cómo nosotros nos dirigimos a Jesucristo? Nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Y cómo María se dirige a Jesucristo? Yo soy tu mãe. Y un dominicano sabe lo que significa. Yo soy tu mãe. ¿Quién de nosotros nos dirigimos a Jesucristo así? Mira, yo soy tu mãe. Ven, el vínculo. Entonces, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. María es el único ser. Miren, en la Biblia, nadie puede ver a Dios. Porque el que ve a Dios, estando en la carne, queda fulminado. Mucho menos contener a Dios. Por eso que los padres de la iglesia llaman a María la zarza de Moisés. Los catecúmenos repiten mucho eso, pero eso es de los padres de la iglesia. La zarza de Moisés. ¿Qué le pasó a la zarza? Contiene a Dios y no se consume. María es el único ser humano, de carne y hueso, que ha contenido dentro la gloria de Dios. Pues tú te crees que es paja y coco con lo que Dios hizo en esa mujer. En la Sagrada Escritura, miren, contener la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés le dijo, quiero ver tu rostro, ¿qué Dios le dijo a Moisés? No lo puede ver porque si lo ve, muere. Cuando baja la gloria de Dios al templo y la gloria de Dios bajaba al campamento, la gente tenía hasta que taparse los ojos. Y cuando la gloria de Dios bajó al templo, ¿qué es lo que dice en la Anunciación? El ángel del Señor, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso el que va a tener en el vientre es el Hijo de Dios. O sea, Dios operó en María, a lo interno de María. En la Sagrada Escritura es el único espacio donde la gloria de Dios está a un nivel. El único cuerpo humano que contiene la gloria de Dios. Por eso es que los padres de la iglesia llaman a María el templo de Dios, el arca de la alianza. El arca de la alianza. Así, como el objeto contenía la gloria de Dios, María en su cuerpo, en su persona, es el único ser que ha contenido la gracia de Dios. Entonces, esa es la primera máxima de la Mariología. Dios estableció con ella un vínculo único, irrepetible, y la relación más estrecha que se puede dar entre Dios y la criatura. ¿Y cuál fue? Que Dios la creó para que sea la madre de su Hijo. Y eso hay un vínculo con Dios y María que es eterno. Lo que convierte a María, criatura, en un ser único y peculiar. ¿Entendido? Ahora bien, vienen los padres de la iglesia. Especialmente en el siglo I al siglo V,
en esa etapa especialmente. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son los obispos, sacerdotes y laicos, los primeros que reflexionaron la fe recibida de los apóstoles, ellos fueron los que la recibieron. Esos son los padres de la iglesia. Por eso que ustedes ven que en nuestras prédicas, nosotros siempre citamos los padres de la iglesia, que San Hipólito, que Tertuliano, Cipriano, Agustín, Juan Crisóstomo, todos esos grandes santos son los testigos de la tradición que reflexionaron la doctrina. Entonces, toda doctrina en la iglesia tiene que estar cimentada en lo que ellos creyeron y lo que ellos reflexionaron. Por eso es que es tan delicado en la iglesia católica hacer teología, porque tú no vas a decir lo que tú crees. Tú tienes que ver qué dice la escritura, qué dice la liturgia, qué dice la tradición y qué dijeron los padres. Porque lo que tú digas tiene que armonizar perfectamente con lo que ellos reflexionaron. Porque si no estaría yo inventando una iglesia, no la heredé. Por eso es que es tan importante los padres de la iglesia. Ahora, ¿cuál fue el desafío de los padres de la iglesia? El cristianismo nace en Israel, una provincia perdida, campesinos, gente con poca ilustración. Ahora, el grueso del mundo intelectual del Imperio Romano estaba en las grandes ciudades, Alejandría, Antioquía, Corinto, Galacia, Éfeso, Roma. Por eso el cristianismo es un fenómeno urbano. Pero ese mundo, el esquema de pensamiento no es el judío. Los judíos eran 4 gatos dentro del imperio. El esquema de pensamiento es el griego. La lengua que se pensaba, todo, era el griego. Las escuelas eran de la lengua griega. ¿De qué Pablo se ufana? De que yo soy judío, fariseo, discípulo de Gamaliel y crecí en Tarso, que es una ciudad griega, y soy ciudadano romano. En el mundo antiguo, Pablo fue una persona privilegiada desde el punto de vista. Por eso todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ahora, ¿cuál era el desafío del mundo griego? ¿Cómo explicarle la fe al mundo griego? Y hay un problema. El mundo griego es politeísta. Adoran diosas. Afrodita, en Éfeso el famoso santuario a las diosas. Dios es 2 principios, lo masculino y lo femenino. Entonces, ahí es que viene el desafío de los padres. ¿Cuál es el desafío de los padres de la iglesia? Es cómo explicar el misterio de María sin que la lleven a una categoría de diosa. María es humana y solo humana. Evitar teológicamente que le den a María atributos divinos. Porque lo que hablamos ahorita en la homilía, ¿cuál es el único principio? Dios. Entonces, ¿cómo cuidar en esa explicación del misterio de María que no la conviertan en diosa en la reflexión, pero que tampoco le bajen un mínimo de la grandeza que ella tiene? Ahí es que está. Los cristianos tienen claro que ella tiene un vínculo con Dios, que siendo humana, solo humana y siempre humana, pero tiene un vínculo con Dios que la convierte en un ser especial y por encima de cualquier otra criatura del cielo y de la tierra. Entonces el desafío de la teología naciente es cómo mantener ese equilibrio. No me la endiosen, pero no me le quiten su lugar. Esa es la belleza de la mariología. Ese equilibrio, su papel que ella tiene como intercesora, el papel que ella tiene en el culto, el papel que ella tiene en nosotros como modelo. Pero ella es humana y solo humana. De ahí que se van a dar disputas teológicas, incluyendo la que está ahora. Por eso es que periódicamente el magisterio siempre aparece gente muy devota, que quiere mucho a la Virgen y empieza a hacer, no, porque la Virgen hay que llamarle esto. No, periódicamente Roma tiene que decir, no, espérate, ese título no, porque es un título que tiene una categoría divina. Eso es de Jesucristo, no, eso no es de ella.
Eso es lo que está pasando ahora con el término de corredentora. El concepto de redención es una categoría divina que es propia de Cristo, de la divinidad de Cristo. Sin embargo, ¿cuál es el título principal de la Virgen? Que ella es madre de Dios. Como se dice de corredentora, no quiere decir que colabora con la redención. Es que, Una cosa es redentora y otra cosa ¿cuál es la diferencia ahí? es que, mira, ese debate tiene más de 2 siglos. Ese debate tiene siglos. ¿Qué ha pasado con ese debate? Eso se esperaba hace más de 100 años. Se esperaba que Pío XII cerrara ese capítulo. El tema de la guerra y toda la vaina, después viene el concilio. Sin embargo, Pío XII proclamó el dogma de la Asunción. Lo que pasa es que esos tipos de temas eran temas de las academias. Porque hay una serie de principios teológicos que es un debate de universidades. Ahora con las redes sociales, que es mi gran sorpresa, que es un debate que está en las redes de gente que no es teólogo. Para tú entrar en ese debate, ¿entiendes? Ni nosotros los que hemos estudiado teología dogmática nos falta leer libros y debates. Entonces, muchas personas en las redes están repitiendo cosas. Eso no es tema de redes. Eso es tema del mundo puramente académico. Y ese tema estaba pendiente. Eso está hace más. Se esperaba que Pío XII cerrara ese tema. Hace más de 70 años. Entonces eso es lo que ha pasado ahora, que eso era lo que se esperaba con Francisco, que cerrara esos temas, en vez de estar hablando de ecología y de tantas cosas que no iba a ninguna parte. Esos eran los temas que se esperaban de la famosa reforma de Francisco. Una serie de temas a lo interno de la iglesia que hay que cerrarlos y posiciones que hay que tomar. Entonces sería que el término corredentora no tiene una definición todavía asignada a nivel de la iglesia. Vamos a decir, Sí, pero eso el problema. es que la redención es un atributo propio de la divinidad de Jesús. No, redención sí, pero cuando se habla de corredentor. No, es que la redención es obra de Cristo. O sea, cuando se menciona redentor, cualquiera Es que hay cosas que son... cosa que se le ponga adelante. No, cierre, eso no entra, su papel no entra ahí, eso es lo que quiere la teología, porque eso es un atributo divino y solo lo puede realizar un ser que sea divino. Entonces eso roza con la divinidad, entonces eso no ayuda a la Virgen. Eso es lo que pasa, que no explica bien el término de corredentor y redentor, porque sabemos que redención, ya eso es directo de allá arriba. Es que la redención está vinculada a la participación de lo divino y restaurar la naturaleza humana. Y eso es un atributo de lo divino. Porque la redención es restaurar la naturaleza humana. Hay muchos telas que cortar. El hecho es que ese debate no es de ahora. Eso tiene siglos. Lo que gracias a Dios se cerró. Con tantas cosas que hay de la Virgen para uno profundizar. No hay por qué. Pero más o menos después otro día podemos tocar ese tema. Entonces, ¿entienden cuál es el desafío de los padres? Es como la conciencia de que María es el tesoro más grande que tenemos. Ella es nuestra intercesora, es el ser más cercano a Dios, pero no me le den atributos que sean divinos, porque ella es humana y solo humana. Ahora, lo que Dios obró en ella y lo que Dios hizo en ella, Él la elevó a una categoría por encima de cualquier criatura humana, incluso por encima de los ángeles. Pero fue obrado en ella, no es algo que le pertenece a ella. Por eso se le dice asunta, no ascensión. Exactamente, vamos a ver esa parte. ¿Entendido? Entonces de ahí es que viene toda la teología, se va a ir, cómo ir en el transcurso de esos debates, esa devoción a la Virgen. Por eso, el primero título importante que tiene María es, y todos los títulos de la Virgen están vinculados a la divinidad de Jesucristo. Vamos a ver por el primero. A otro detalle, los padres de la iglesia no hacen teología con la filosofía de fondo. Ellos hacen teología con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se explica desde ella misma. La Sagrada Escritura tiene una lógica propia. Por eso los escritos de los padres de la iglesia es pura Sagrada Escritura. Y entonces esa Sagrada Escritura la iluminan desde el pensamiento.
pero la base es la Escritura. Por eso el primer título que aparece a la Virgen aplicado es el de Virgen en mayúscula. Ella es la siempre Virgen. Y es un privilegio que ella tiene, por eso los mayores hablan la siempre Virgen María, con mayúscula. Ella es la Virgen. A tal punto que en la tradición cristiana el nombre de María prácticamente se anula. Y solo queda como la Virgen. Ese atributo, por eso ese atributo bíblico es tan importante. ¿Qué significa eso? Que ella es la Virgen en mayúscula. Que ella es virgen prepartum, inpartum y postpartum. Ella es virgen en el parto, antes del parto, en el parto y después del parto. En la teología de los padres, la prueba de la divinidad de Jesús es la virginidad de María. Si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Si María no es virgen, Jesús no es Dios. Porque los padres explican el dogma desde la Sagrada Escritura, no desde la lógica hoy día como queremos, la crítica histórica, no. Es la Escritura misma. ¿Y por qué es tan importante el título de la Virgen? Vamos a ver, antes del parto. La prueba, eso está en Lucas y Mateo. La prueba de la divinidad de Jesús es la virginidad de María, de su mesianismo y de su divinidad. Oigan qué es lo que pasa. Vamos a ver. ¿Qué idea tenían los antiguos de la concepción? ¿Cómo se llama la célula reproductora masculina? Esperma. En griego, esperma es semilla. La idea que se tenía antiguamente es que la naturaleza humana la transmite el varón. La mujer es como la tierra, la vulva, que acoge el símil con sembrar, acoge la semilla y la hace germinar. Pero la semilla humana la tiene el varón. Esa es la idea que había antes. Por eso, ¿quién es el portador de la semilla humana? El varón. El acto sexual es depositar la semilla en la tierra que la mujer va a coger y la va a hacer germinar. Esa es la idea. Entonces, ahí viene, pero la mujer es la que genera el cuerpo. Por eso no deja a la mujer fuera del proceso. El hombre es el portador. ¿Cuál es el apellido que se hereda? El del hombre, en la mayoría de las culturas del mundo, antigua. Y si se divorciaba la mujer, ¿de quién eran los hijos? Del hombre. Todavía hoy día en la cultura árabe y judía, si la mujer se divorcia, tiene que dar los muchachos al hombre, pues los muchachos son de él. Ay, sí. Yo creo que aquí tenemos que poner esa ley para que se acaben todos esos hombres pintando muchachos y soltándolo en banda. En la cultura árabe y la cultura judía, si hay un divorcio, los muchachos se van a quedar con él, porque los muchachos son de él. No, estoy hablando un esquema. Si no entendemos ese esquema mental, no entendemos la teología, porque ellos están explicándola desde su... Entonces, ¿entendido eso? Entonces ahora vamos al texto de la Anunciación. ¿Y cómo será esto si yo no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso el que va a tener es el Hijo de Dios. Entonces la semilla que fecundó a la Virgen, ¿quién fue? Esa es la prueba de la divinidad de Jesús. Si ella fue fecundada por el Espíritu Santo, el que portó la semilla, entonces lo generado en ella, ¿qué es? Un ser de categoría divino. Entonces el Verbo se hizo hombre, la humanidad la asume de María y la divinidad la fecundó el Verbo. Por eso la prueba inequívoca en la antigüedad es que a ella la fecundó ¿quién? Entonces lo generado en ella no es un hombre cualquiera, es un hombre de categoría. Ahora entiende por qué ese es el título más importante en la antigüedad para mostrar la divinidad de Jesús.
Ahora, desde la lógica de la escritura, vamos a ver, eso es antes del parto. Pero ella es virgen in partum. Eso implica que ella es la intacta inviolata. Que la virgen es virgen no solo espiritualmente. Eso incluye que no ha sido tocada por varón, no tuvo relación sexual y su himen no se alteró. Es la partene. El título de la virgen en griego es la partene. En griego partene es la que no ha parido. No porque sea incapaz, sino porque no ha sido tocada. Es la que se traduce al castellano como virgen. La chica es virgen, no ha parido, no porque sea incapaz, sino porque no ha sido tocada. Ese es el título precioso de la virgen, la partene. Cuando tú dices la virgen, es en griego la partene. Partene. Entonces, esa es la prueba de que ella, ahora, ¿por qué ella tiene que ser virgen en el parto? Sí, el ser que ella, vamos a ver, según la Biblia, es virgen en el parto. ¡Ah! ¿Por qué tiene que ser virgen en el parto? Esa es la prueba. ¿De quién? De la pureza y de la divinidad de Jesús. Vamos a ver. ¿Qué dice la escritura de Jesús? Que Él es igual a nosotros menos. Cuando Eva peca, ¿cuál es la maldición que Dios le da en el Génesis? Parirá hijos con. ¿Y por qué la mujer queda impura 40 días? Porque derramó sangre. Y esa es la señal de que al mundo vino un hombre pecador. Que lo parió con dolor, ella quedó desgarrada y quedó sangrando. Por eso el parto virginal de la Virgen, de María, es la prueba inequívoca de que Jesús es sin pecado el santo de los santos. Aquel que es santo viene al mundo dejando santa a su madre. Eso es fe. Eso es la fe. A los padres le preguntaban, los padres de la iglesia, ¿sabes cuáles eran los argumentos que ellos ponían? Así como el Hijo de Dios resucitado entró al aposento dejando la puerta, estando la puerta cerrada, así el Hijo de Dios entró al mundo dejando la puerta de su madre intacta. Otro texto de los padres de la iglesia. Que tú te crees, eso tiene siglos pensándose. Otro texto, usted no ha mirado el cuadro de la Virgen de la Altagracia, que le sale como un rayo de luz, aquí cae al niño. Así como la luz traspasa el cristal y lo deja intacto, el Hijo de Dios, que es la luz del mundo, salió de María dejándola intacta. ¡Wow! Esa es, en la imagen de la Virgen de la Altagracia, el cosa blanco que está ahí que va al niño. Por eso ustedes van a ver algunas imágenes de la Virgen, que el parir es como un rayo de luz que sale de su vientre y va al pesebre. La Biblia no habla que Jesús es la luz de luz. Entonces, recuerden que es una interpretación puramente bíblica. Entonces, para los padres, la virginidad de María es la prueba ¿de qué? De la divinidad de Jesús. Si ella no es virgen, Él no es Dios. Por tanto, defender la virginidad de María no es defender un privilegio de Jesús, de ella, es defender la identidad de Jesús. Y que la Virgen es virgen después del parto. ¿Por qué? Porque la que Dios ha tomado para ser su morada es santa, no la toca nadie, el templo de Dios. No se puede profanar. La que Dios ha asimilado para sí es como el templo. Dios tomó el templo para sí. Todo aquel que lo altera, peca. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo suyo. Y esa es la prueba inequívoca de que Dios no solo eligió a María, sino que también María eligió a Dios. Por eso ella es solo de Dios.
Entonces, el dogma de la virginidad, ¿entienden por qué tiene? En función de quién está. Pero también hay otro texto bíblico. ¿Cuál es la señal de que el Mesías ha venido al mundo? La Virgen está encinta y dio a luz. Por eso, mantener su virginidad es el signo por excelencia de que Dios ya ha visitado a su pueblo. Por eso, virginidad de María y divinidad de Cristo son las dos caras de una única moneda. Le doy un dato. En la iglesia primitiva, los judíos y los romanos no atacaban a Jesucristo. En el debate teológico, atacaban a la Virgen, la virginidad de María. En la historia de la iglesia, el mundo pagano no atacó la divinidad de Jesucristo, atacó la virginidad de María. Porque si María no es virgen, Jesús no es Dios. Y como ella es inmaculada, que no peca, por eso es la parte que el demonio odia más. Oh, claro, esa es la prueba, el signo de que el Mesías ha venido al mundo y que Jesús es el Mesías desde el punto de vista bíblico. ¿Cuál es? Su virginidad. Entonces, si tú atacas su virginidad, el cristianismo se cae como un castillo de naipes. Porque si María no es virgen, Jesús no es Dios, entonces ¿a quién tú y yo estamos adorando? Entonces, por eso el cristianismo como sistema de pensamiento se sostiene en la virginidad de María. Por eso es que Todo el edificio teológico se va a pique. Por eso es que despiertas alarmas en los protestantes. Porque ¿cuál es la necesidad de tener ese odio hacia María o de no reconocerla? Eso despierta alertas, despierta alarmas. No, y en la historia, los judíos, mira, hay un libro, a los que les gusta, que lo escribió Celso, un pagano en el siglo III, que él dice que el cristianismo es la perversión más grande que ha detenido la humanidad. Era pagano y él defendía el paganismo. Él veía, y Celso fue un filósofo muy inteligente. Él se dio cuenta que los principios que proponía el cristianismo iban a destruir el imperio. Y Celso, el imperio romano. Entonces Celso es un filósofo que quiere defender el imperio y él entiende que el cristianismo viene con una fuerza y es portador de unas ideas que va a destruir el imperio. Por eso Celso le ataca al cristianismo con toda su furia intelectual. ¿Y tú sabes cuál es una de las cosas que Celso, su tema principal para atacar al cristianismo? Que María no es virgen. Y él se crea una leyenda que fue que había estamos hablando en el siglo III, 200 y pico, que fue un soldado romano que fue para aquel lado que se llamaba Pantera. Y ella se puso de chivirica con él y salió preñada. Y entonces le dijo a la familia para que no la maten que fue del Espíritu Santo. Por tanto, Jesús no es hijo de una virgen, Jesús es hijo de Pantera. Ah, ¿tú no sabías ese show? Esa obra se ha perdido. La que tenemos hoy día es de Orígenes contra Celso, donde Orígenes le contesta a Celso, pero ese era el argumento en el mundo antiguo. Si tú quieres destruir el cristianismo, destruye la virginidad de María, porque es las dos caras. Entonces la prueba de que Jesús es el Mesías, ¿cuál es? Que ella es la siempre virgen. La prueba de que Jesús es el Hijo de Dios es que que Jesús es Dios, es que ella es virgen. Otro dogma, el de la maternidad divina, viene el siglo IV. Y hay un teólogo que se llama Nestorio. Recuerdo cuando dimos esa clase de Nestorio que... Vamos a ver cómo explicamos Nestorio para poderlo entender. Lo que se está discutiendo es la identidad, la personalidad de Jesús. La disputa de Nestorio, lo que quiere decir es, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Entonces, cuando leemos el Evangelio, vemos actitudes que son de hombre y hay otras que son de Dios. Entonces, ¿cómo se puede juntar en una misma persona la humanidad y la divinidad? Entonces, hay un debate teológico interesante y muy fuerte. Entonces, Nestorio va a decir lo siguiente. Mira, oye, ¿qué es lo que pasaba? Jesús fue engendrado por María en el seno de la Virgen, todo eso.
Y él acepta lo de por el Espíritu Santo y todo eso. Pero María lo que generó fue un cuerpo humano al cual se unió un alma creada por Dios. Ese es el hombre. Entonces, una vez que se formó, vino el Verbo y se unió a él. Por eso es que tú vas a descubrir en Jesús actitudes que son solamente humanas y actitudes que son divinas cuando se le monta el Verbo. Entonces Jesús cuando llora, cuando tiene hambre, cuando tiene sed, cuando va al baño, es Jesús. Entonces cuando hace milagro fue que se le montó el Verbo. Era medio brujo, es lo mismo que los brujos del sur. Nestorio. Entonces ahí es que viene el concilio de Nicea y dice, no, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto Jesús como hombre, tiene un cuerpo generado por María y un alma humana creada, a la cual se une la hipóstasis, el Verbo, y forman una única personalidad. Por tanto, en Jesús no hay un desdoble de la personalidad, sino que lo generado en María no fue un cuerpo, sino una unidad, lo que es todo ser humano. Ahora, en el caso de Jesús, es cuerpo generado, alma creada y el Verbo, al cual se une hipostáticamente y el resultado es una persona, que es a la vez humana y divina. En Jesús no hay un desdoblamiento de la personalidad. Por tanto, Jesús tomó de María lo que se toma en la generación humana, pero lo generado en ella no fue un cuerpo, fue una persona. Por eso el Verbo, al asumirla a ella como su madre, la asumió como madre de su persona. Porque en Jesús no hay un desdoblamiento de la personalidad. Por eso se puede llamar a María Madre de Dios, porque lo generado en ella no fue un pedazo de carne, fue una persona, el Verbo encarnado. Por eso María es Madre de Dios, no en la eternidad, sino en el tiempo, cuando el Hijo de Dios entró al mundo. Pero la encarnación no fue una ropa que el Hijo se puso y después la botó, sino que una vez se encarnó será el Verbo encarnado para siempre. Por eso María no es Madre de Dios en la eternidad, pero sí en el tiempo. Ahora la encarnación es un acto definitivo de Dios, lo será por toda la eternidad. Por eso a María se le llama Madre de Dios, porque ella, el ser que generó, fue divino. Ahora entiendes, si tú dices, no, a María hay que llamarla Madre de Cristo, no Madre de Dios, entonces tú estás diciendo que Jesús tiene la personalidad, Jesús tiene un trastornado, un esquizofrénico. Sí, literalmente. Tiene dos personalidades. ¿Entiende el debate por dónde que va? Es bipolar. Exactamente. Ahora ustedes entienden que todos esos dogmas están en función de quién? De la identidad de Jesús. Por tanto, Él es humano y divino, pero lo generado, el producto, es una persona de dos naturalezas. En Jesús no hay un desdoblamiento de la personalidad. Por eso Él experimentó el dolor siendo Dios. Él experimentó la fragilidad. Entonces, si tú dices que a María lo que hay que llamar a la Madre de Cristo, no Madre de Dios, entonces tú estás diciendo que es un esquizofrénico de doble personalidad. ¿Ven cómo van los dogmas? El cuarto dogma. Perdón, que me he ido yo, si se llevan de mí, yo estoy hablando de lo que me gusta. Yo no sé si ustedes tienen que ir a hacer la cena. Yo estoy hablando de lo que me gusta y ustedes me pusieron a hablar de eso. 2 minutos, dos ideas quedan. La eternidad, porque cuando se dice, al principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios. Sí. Y la palabra era Dios. Sí. ¿Y la palabra se hizo? Se hizo. Entra en el tiempo. No en la eternidad. No, porque María genera a Jesús en el tiempo, cuando el Verbo entra al mundo, porque María es criatura, María tiene un principio. Okay. Entonces, si María es Madre de Dios en la eternidad, pues entonces ella es divina, ella es un principio de la divinidad. Porque el Verbo, por ser divino, existió desde siempre. Sí. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, ¿qué hizo? Entra en el tiempo y el espacio, y para entrar en el tiempo y el espacio, asumió una humanidad en el seno de la Virgen. Entonces María es Madre de Dios no en la eternidad, porque si es Madre de Dios en la eternidad, ella es un principio divino. Entonces ella es Madre de Dios ¿dónde? Cuando el Verbo entra al tiempo. Entonces ahora, la encarnación no fue que después el Hijo de Dios murió, resucitó, se quitó la humanidad
y volvió a ser de antes. No, la encarnación afecta a Dios, porque el Hijo de Dios, a partir de la encarnación, será el Verbo encarnado para siempre. Por tanto, eso es lo que decimos, que María es madre de Dios, no en la eternidad, sino en el tiempo. Cuando el Verbo entra el tiempo, ahora, ¿qué pasó? A ser un acto definitivo de Dios, lo será de ahí en adelante por toda la eternidad. El tercer dogma. ¿Por qué María tiene que ir al cielo? Está al cielo en cuerpo y alma. Vamos, porque es la Inmaculada. Vamos a ver, miren. Antes de ya para platanar lo que dice el hermano Luis, a ver si es así. María virgen antes, ¿verdad? Y durante y después. Y ella fue elegida por Dios, vamos a decir, preparando ese medio para que cuando se infunde, Ahí voy a entrar a la Inmaculada Concepción. cuando se infunde el alma, ¿verdad? Cuando se una ya, a ella ser un ser, vamos a decir, preparado para recibir esa divinidad, aparte de infundir el alma, ahí es que se infunde también el verbo, ¿verdad? Claro, en el momento en que Jesús es engendrado, ahí es que el Verbo se encarna. Esa alma vino premiada, vamos a decir. No, tampoco. El alma no es algo. Tu alma no es. Mire, aprendan algo. El alma no es algo que tú tienes, sino el alma no es algo que tenemos. El cuerpo no es algo que se tiene. En la antropología cristiana, el hombre es una unidad en cuerpo y alma. Son dos aspectos del mismo ser. Por tanto, no existe tu cuerpo sin tu alma. Por eso no creemos en la reencarnación. No hay un depósito de almas. Nuestra alma es creada en el instante que somos engendrados. Entonces, en ese sentido, el Verbo, tú no tienes un alma. Por tanto, el Verbo, el alma humana de Jesús, fue creada en el momento que fue engendrado, y la persona del Verbo se une hipostáticamente y la asume. Ahí es que, por eso es que Jesús tiene una antropología diferente a la de nosotros. Porque en nuestra antropología somos de naturaleza humana y Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. Entonces Jesús es diferente. Entonces, ¿por qué es la Inmaculada? Yo explico esto de la siguiente manera. Llegada a la plenitud, envió Dios a su Hijo. Por tanto, apréndanse, esto es una máxima de teología. Aunque el hombre no hubiera pecado, el Hijo de Dios se hubiera encarnado. Porque antes de crear el mundo, dice San Pablo, ¿cuál era el proyecto de Dios? Que nosotros llegáramos a ser santos y llegáramos a ser su Hijo por medio del Hijo. Ese es el plan escondido de Dios. Por tanto, Jesús no vino al mundo a reparar una vaina que le salió mal al Padre. Aunque el hombre no hubiera pecado, el Hijo de Dios iba a venir al mundo. Porque la salvación es la participación de lo humano en lo divino. Ahora, como el hombre pecó, el Hijo de Dios tuvo primero que redimirlo para después salvarlo. Pero el plan de Dios es la salvación. Integrar lo humano a lo divino. Y eso estaba en el proyecto de Dios desde antes de crear del mundo. Entonces Jesús no vino a arreglar lo malo que Dios... fue como... Porque hay mucha gente que piensa esto. Dios hizo un mundo muy bonito y el hombre de necio vino y se lo dañó. Entonces él tuvo que mandar al Hijo a que le resuelva la vaina. No. Desde antes de crear el mundo, el Hijo se va. Por eso es que Dios nos crea imagen y semejanza. ¿A imagen de quién? Del Hijo. Dios crea un ser que sea compatible con el Hijo, para cuando llegue el momento, el Hijo se encarne. Eso es lo que le da la superioridad a los humanos por encima de los ángeles. Porque los ángeles no tienen esa dignidad de ser imagen de Dios, mientras que nosotros sí. Y ese es el celo del diablo. Entonces, esa es la teología. Entonces, visto de esa manera, entonces, no fue que Dios dijo, eso estaba en el proyecto de Dios. Mi Hijo se va a encarnar. Entonces no fue, como yo siempre digo, que Dios dijo, déjame mirar para allá abajo y ver cuál es la que sirve un chin y la menos chivirica de todo. Para escoger. No, Dios no escogió. Llegó la plenitud de los tiempos. Viene mi Hijo, voy a crear a su madre. ¿Entiendes? Por eso la humanidad vieja pecadora, Dios la cortó ahí.
Entonces volvió a crear la madre de los vivientes. ¿La madre de quién? Del Verbo. Y la creó en las mismas condiciones que María. Eso es lo que nosotros llamamos la Inmaculada Concepción. No fue que Dios miró para abajo y dijo, no, esta es la menos chivirica, es la que tiene un chin más de educación. Mi hijo va a nacer, voy a crear a su madre. Y la voy a crear como la primera, como la nueva Eva. Por eso que María es la Inmaculada. ¿Entiendes? Al santo de los santos que va a crear la humanidad nueva nacida en la gracia. Por eso María es madre de la humanidad nueva. De la nueva creación. ¿Entiendes? Entonces, la Inmaculada Concepción es eso. Por eso, apréndanse eso. Cuando veamos a María, no la veamos que Dios miró para abajo y escogió la que servía un chin. No. Mi hijo se va a encarnar. Voy a crear a su madre. Ahora póngase a pensar. Yo siempre pongo esto de espiritualidad. Nosotros que somos humanos, si a nosotros nos ponen a elegir cuál será nuestra madre, ¿a quién a que usted crea a su madre? ¿A quién usted creería? ¿Adornaría a ese ser de todas las cualidades necesarias para que sea su madre? Imposible. Eso no es posible. No, estoy poniendo a volar la imaginación. Ahora imagínate donde Jesús, el Verbo, eligió, preparó y creó a quien iba a ser su madre. Si nosotros aprendemos a amar a la que nos tocó, imagínate aquel que tuvo No. Entonces, la Inmaculada Concepción es la prueba de que la redención de Cristo es perfecta, porque Cristo no solo salva del pecado ya contraído, sino que la fuerza de Cristo tiene fuerza no solo para quitar el pecado ya contraído, sino para crear un ser sin pecado. Y por último, ella que es toda santa, la siempre santa. En Oriente no se le dice la Inmaculada Concepción, se dice la Panaguía. La Panaguía, la toda santa, la siempre santa. Panaguía. Pan todo, agio santo, es la toda santa. Es decir, que María es santa, pura, en toda su existencia. No hay un instante de su ser que no fue santa. Y no hay un aspecto de su vida que no sea santo. Por eso ella es la Panaguía, que es lo que nosotros llamamos la Inmaculada Concepción. Ustedes no han visto en los orientales que al fondo de sus iglesias pintan una imagen de la Virgen con los brazos abiertos y en el centro, como en un círculo, el niño Jesús bendiciendo. Para los orientales esa es la Inmaculada Concepción, la Panaguía. ¿Y por qué la Asunción? ¿Cuál es la meta que nosotros esperamos? Entonces, lo que Dios va a obrar en nosotros, la resurrección de Cristo, al final de la historia, Él lo adelantó en su madre. Por tanto, aquella que Dios creó en gracia y la eligió para que sea la madre de sus hijos, los gusanos no se la van a comer. No, ¿tú sabes cómo se llama eso en teología? María es el icono de la iglesia, el espejo de la iglesia. Eso es una máxima de teología. Lo que Dios hizo en María como individuo es lo que Dios va a hacer a la humanidad por medio de la iglesia. Por eso María es la imagen de la iglesia. Y lo que Dios va a obrar en nosotros por medio de la iglesia, Dios lo obró en ella como individuo. ¿Qué es lo que nosotros esperamos por medio de Cristo y la iglesia? Que se nos perdone el pecado original y nos haga santos. Entonces Dios obró en ella eso de una forma peculiar. ¿Y qué nosotros esperamos de Cristo por medio de la iglesia? Ir al cielo y resucitar en cuerpo y alma. Entonces, oye, ¿cuál es la máxima? Lo que Dios, es que la clave está no en el que tuvo pecado, es que María es la imagen de la iglesia. Lo que Dios realizó en ella como individuo por adelantado, es lo que Dios por medio de la iglesia va a realizar en todos los cristianos. Por eso es que ella es la primera cristiana.
Ella es la cristiana perfecta. Porque tú no puedes sacar a María de la iglesia. Si la saca de la iglesia, la convierte en divina. Por eso ella es el icono, la imagen donde la iglesia tiene que mirarse. La iglesia como comunidad. Lo que Dios hizo en ella como individuo es lo que Dios va a hacer a nosotros por nuestra pertenencia a la iglesia. Exactamente. Por eso ella es el cristiano acabada. Ella es el modelo. El día de nuestro bautismo, ¿qué pasa en nosotros? Nacemos a la vida espiritual todo santo. Y eso no fue lo que Dios hizo en ella en la Inmaculada Concepción. Y que esperemos, y por Cristo vamos a resucitar en cuerpo y alma. Esa es la máxima de los padres. Repito, lo que Dios va a obrar en nosotros por medio de la iglesia, Dios lo obró primero en María como individuo. Por eso María es miembro de la iglesia, madre de la iglesia y modelo de la iglesia. Por eso ella es la que acompaña a la iglesia, animando a sus hijos para decirnos que lo que Dios ha hecho en ella, Dios lo va a hacer también en nosotros. Por eso ella es nuestra compañera, nuestra madre, nuestra guía. Porque ella nos va llevando por un camino que ella sabe que es seguro porque ya Dios lo hizo en ella. Por eso en la iglesia apréndanse eso, ese es el papel de María. María dentro de la iglesia, ella es miembro de la iglesia, el miembro más santo, el más sublime, el más grande. Pero ella es madre de la iglesia y ella es el modelo acabado de lo que será la iglesia. ¿Qué es lo que dice el credo al final? La resurrección de la carne. De la carne. Entonces, el camino que tú y yo tenemos que hacer y que Cristo está obrando en nosotros, ya lo obró en su madre. Por eso la prueba de que vamos a resucitar es que ya uno igual que nosotros, ya Jesús la resucitó. Entonces el cielo no es un cuento chino, entonces el cielo no es un cuento chino. Ahora entienden la importancia que tiene la Virgen. Ahora, ¿en quién más Dios obró eso? En nadie. Entonces eso es María sin dejar de ser humana, solo humana. Dios estableció en ella un vínculo y le dio una misión que la ubica por encima de cualquier otra criatura humana. Así que vamos a invocar a la Virgen. Vamos a ponernos de pie que hay que ir a hacer la cena y después los esposos la... Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues gracias, que Dios me los bendiga a todos.